el Registro Nacional del Contribuyente, cómo registrarlo, cuáles son sus pasos, qué debemos hacer. Y de igual manera luego estaremos inmediatamente trabajando con la parte de los comprobantes fiscales. Son los temas que vamos a hablar en el día de hoy, que vamos a trabajar. Entonces, para ir iniciando, voy a compartir la pantalla. Ok, aquí está. Se ve la pantallita, ¿verdad que sí? Muy bien. El Registro Nacional del Contribuyente, lo que nosotros conocemos como el RNC, que son las siglas de este documento. En el día de hoy traje algo, ¿verdad? Para ir conociéndonos, aparte de ir conociendo, interactuar también un poquito sobre la parte personal, traje esta pequeña reflexión que dice que no es más grande aquel que nunca falla, sino aquel que nunca se ha dado por vencido. Es un escritor anónimo, el cual nos muestra esta frase y obviamente es una frase que nos invita a nosotros continuar. Siempre vamos a tener obstáculos, inconvenientes, ciertos problemas, pero no nos podemos dar por vencido porque el tiempo, los días, las horas van a seguir corriendo de igual manera y nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros. Hay muchas personas que muchas veces nosotros servimos de ejemplo para esas personas, servimos de motivación y por tal razón debemos de, ¿verdad? Es como hacer un respiro, botar el aire y nuevamente continuar. En ocasiones uno entiende que tal vez las situaciones o los problemas que alguno de nosotros puede tener, uno dice, wow, pero los míos son difíciles, son los problemas más grandes, pero uno nunca sabe de la persona que está a su lado, que cuando a veces tú conoces o te enteras del problema, tú misma caes en cuenta y uno mismo a veces dice, wow, yo creía que mis problemas eran grandes, pero ya veo que no. Y es como siempre nos han dicho que Dios no da carga que tal vez ninguno de nosotros podamos soportar. Entonces, por eso traje esta reflexión. Es una manera de nosotros continuar, de no perder la motivación, de no perder las ganas y de seguir siendo victoriosos y dando lo mejor de cada uno. Entonces, me gustaría de una u otra manera saber qué ustedes conocen, han escuchado sobre lo que es el RNC, lo que es el Registro Nacional del Contribuyente. En algún momento, o lo que ustedes interpretan que tal vez puede ser ese registro, ¿qué ustedes entienden por ese punto? Vamos a ver, tenemos aquí la manita levantada. Lady. En mi caso, profe, yo he escuchado que el RNC es como la cédula de la empresa, ya dice como nosotros tenemos una cédula como persona física, la de la empresa es su RNC. Exactamente, muy bien, Noelia. Buenas tardes. Es lo mismo que dijo Buenas. Lady, creo que fue, que es la identificación que recibe la empresa de parte de la DGI. Exacto, así es. Es quien te va a identificar. Mirta.
Creo que mi compañera lo dijeron todo, pero agregar es como quien es lo que formaliza realmente, ya sea la empresa o la persona, para el registro en la DGI. Muy bien, muy buen punto. El de Mirta, al igual que las otras chicas, es ese registro, esa cédula. Y de igual manera, ese registro, esa cédula, un punto importante que dijo Mirta, es que no va a formalizar. Cuando hablamos de formalizar, es tener, ¿verdad?, una postura de manera correcta. Tenemos a Sharon también con la manita levantada. Que era lo mismo que dijeron las demás compañeras, que es como la certificación de una empresa, como usted nos comentaba anoche, que si una persona tenía una tienda y estaba vendiendo ya X cantidad y le estaban entrando impuestos, ya las personas del impuesto le dicen a dicha dueña o dicho dueño que para que se haga la tarjeta y así formalice su empresa y contribuya con los impuestos. Muy bien. Así es. También tenemos a Santa. Santa, que tiene la manita levantada. Ok, parece que entonces, chicas, sí mismo, como ustedes decían, ese registro, esa cédula, el cual me va a dar a mi formalidad, ¿verdad? Me va a hacer trabajar de una manera correcta, tener una postura correcta ante la sociedad, y eso es lo que es el RNC. Y quien inmediatamente te lo instruye, quien te lo crea, quien te autoriza o te lo permite, es la DGI. Entonces, aquí tenemos ya una definición un poquito amplia en base a los criterios que establece la DGI. En forma de pregunta, ¿qué es el Registro Nacional del Contribuyente? Es ese registro que tiene la información para mostrar la información sobre el domicilio, la actividad económica. También ese RNC, inmediatamente yo hasta lo vea a simple vista, me voy a dar cuenta si pertenece a personas físicas, que son aquellas que registran con el número de cédula, o a personas jurídicas, que son aquellas que tienen una numeración de una 8 dígitos. Sí, de 8 dígitos. Y obviamente, ¿verdad? Esta inscripción se hace en impuestos internos. Obviamente, en su momento se hace para tú presentar los tributos, hacer tus declaraciones, registrar algún tipo de patrimonio, que sabemos, ¿verdad?, que sería algún tipo de inmueble, de edificación. Y de igual manera, la DGI te va a entregar, le va a otorgar a esa empresa, a esa persona física, que sé que ellos le llaman, o persona jurídica, un código y que va a ser único y permanente para ti, como la cédula. Cada persona tiene un número de cédula que es único y es permanente para esa persona. Tanto así, aunque se escuche un poquito feo, que si una persona fallece, ese número de cédula queda como inactivo con esa persona. No es que te lo voy a pasar a otro, no. Así mismo es el RNC. Y como les decía, aquí tenemos un RNC de contribuyente y también tenemos un RNC de registrado. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, que el RNC de los contribuyentes son las personas físicas o jurídicas. Una empresa puede estar registrado como una persona de manera física con la cédula. Por ejemplo, yo voy a tener un supermercado, por así decirlo. Voy a poner un supermercado y yo voy y me registro. Yo me puedo registrar con mi número de cédula y tengo una empresa que está operando. O yo puedo decir, bueno, como yo no soy la única dueña del supermercado, somos 3 personas, entonces
¿verdad? Vamos a hacer una sociedad. Y de esa manera no conviene registrarnos como persona jurídica, porque es el registro que se hace para negocios, para empresas de 2 o más personas en adelante. Y de igual manera, este RNC va a tener a qué tipo de actividad económica nos dedicamos, qué hacemos. Cuando hablamos de actividad económica, es su actividad operacional. Un supermercado, ¿qué hace? Es una empresa comercial que se dedica a la compra y venta de productos o artículos que ya están terminados. O si nosotros vamos a poner una fábrica que se dedica, ¿verdad?, a la elaboración de productos de limpieza, nosotros somos una empresa manufacturera o industrial porque nosotros producimos, nosotros traemos una materia prima que viene de los recursos naturales, nosotros buscamos, ¿verdad?, esos químicos, ese tipo de sustancia que vamos a necesitar para elaborarlo y crearlo. O si nosotros somos una panadería, nosotros tenemos que buscar esa materia prima, la leche, la harina, el huevo, ¿verdad? Todo va a depender. La actividad económica es a lo que yo me dedico como empresa. Y tenemos el RNC de registrado, que son personas, ¿verdad?, normal, que inscriben un RNC con la finalidad de efectuar ciertas operaciones o declaraciones. En este caso, por ejemplo, los asalariados, por así decirlo, el propietario de un vehículo, de un inmueble. ¿De qué manera un asalariado? Hay personas que tienen salarios muy altos y esas personas que tienen salario alto que pasan de un monto de 34,685 estarían haciendo lo que es el pago del impuesto sobre la renta para asalariado, que son ciertas escalas que me establece la DGI. Y por obligación, si yo soy una persona asalariada que cobro 100,000 pesos, me hacen esas retenciones y me registran esa cédula. Sería como un RNC registrado. Todo aquel que tiene un título de propiedad de su casa, de un apartamento, inmediatamente su RNC, su cédula está registrada como un RNC de registrado. Si usted tiene un vehículo, de igual manera. Usted hasta coloca el nombre, el número de cédula en la consulta de la DGI y va a salir. Ya conocemos los tipos de RNC que tiene la DGI, que son 2. El de contribuyente, que son para esas personas que se registran para actividades comerciales, y el RNC de registrado. Aquí entran las personas que poseen un título de propiedad, una matrícula, asalariados, personas que tienen altos salarios. ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿quiénes deben de inscribirse a la DGI? ¿Quiénes deben de tener un RNC? Todas las personas físicas, ¿verdad?, que en este caso sean profesionales y personas que prestan servicio de manera independiente. Un abogado debe de registrarse como persona física. Un ingeniero, ¿verdad?, porque hace su trabajo de manera independiente. Un doctor, un contador. O de igual manera usted, yo tengo un negocio de una pizzería casera, ¿verdad?, que yo hago en casa. Su negocio vende, usted puede registrarlo con su RNC de persona física. No, yo en casa elaboro quipes artesanales, ¿verdad? O realizo ganchos, cintillo, todo ese tipo de cosas elaborado a mano que se cobra bastante caro. Y su empresa va creciendo, usted puede registrar ese nombre como persona física. Usted puso un pequeño mini market, ¿verdad? Puede también hacerlo.
¿Quiénes se deben de registrar como personas jurídicas? Compañía legalmente organizada, constituida, lo que yo les decía, bueno, somos 3 que queremos poner el supermercado. Obviamente tenemos que registrarnos como persona jurídica porque tenemos que hacer una asamblea en la cual diga la cantidad de acciones que cada una de nosotros tenemos. Todo eso en su manera también deben de registrarse. Las instituciones sin fines de lucro, que aquí se utiliza mucho la ONG, que son de ayuda, también deben de hacerlo. Toda persona jurídica, en virtud a esta ley, a lo que es la parte de leyes especiales, debe de registrarse. Y también están los fideicomisos. Los fideicomisos se están utilizando mucho ahora, principalmente para lo que son las ventas de apartamentos, se están llevando bastante. También deben de registrarse antes de la DGI, tener su RNC. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas o algún aporte que ustedes quieran dar? Vamos bien, profe. Bien. Vamos a poner esto un poquito más grande. Entonces, aquí tenemos, porque estamos hablando del RNC, pero de alguna manera usted dirá, profe, ¿y cómo yo opto por un RNC? Bien, hay 2 maneras de inscribirse. Uno es la solicitud en línea, que ya sabemos que, ¿verdad? Ya todo es un proceso virtual. Eso ha creado, una de las ventajas que yo digo de esta pandemia fue que la tecnología, la parte virtual, las plataformas, dieron un avance, como uno dice, 300 años luz. Avanzaron bastante y nos montó, aunque fue de manera obligatoria, pero nos hizo que nos montáramos en ese tren. Y muchas personas que le tenían miedo a una computadora, ahora son las mejores amigas, ahora son inseparables, como se dice, ¿verdad? Y ese es uno de los métodos que tiene la DGI, la solicitud en línea a través de la oficina virtual. O usted lo puede hacer de una manera física. Con el formulario lleva los datos y aparte de que con el formulario lleva los datos, usted tiene que ir allá a la oficina de la DGI y presentarlo. O de manera virtual, como ya le dije, van a tener un documento en línea, lo van a llenar y le va a pedir una serie de documentos, la cual usted va a escanear y la va, como uno dice, lo va a subir. Déjenme. No, pero podría sacar un poquito, por favor. Dígame que si la podía. Si la podría sacar un poquito, que no la pudo leer bien por el celular. Ah, ok, déjeme. Espérame. Ok, déjame ver si la puedo poner un poquito más grande. Ahí la puede visualizar. Sí, profe, pero abajo en la esquina, al lado donde está la cosita de presentar, llévala al Vamos a 100%. subírsela. Vamos a ver. Ahí está el 100%. Muchas gracias, profe. Bien. Me avisas, por favor, porque me gustaría entrar a la página de la DGI para mostrarle dónde está la ventanilla de oficina virtual para así mostrarle. En lo que tú vas terminando, voy a terminar estas ideas. Entonces, la manera para nosotros hacer esa solicitud del RNC,
tenemos, obviamente, porque dentro de la DGI todo es organizado. Persona física tiene sus deberes, tiene su derecho y tiene su formulario. Las personas jurídicas tienen sus deberes, tienen sus derechos y tienen su formulario. Entonces, para una persona física obtener su RNC, debe de presentar lo que es un formulario de actualización de datos y de declaración de los datos de esa persona, que ese formulario se llama RC01. Registro del contribuyente 01, RC01. Aquí se llenan, se especifican todos los datos, obviamente, se adjunta aquellos que piden y se sube a la plataforma o se lleva a la DGI. En cambio, las personas jurídicas, de igual manera, presentan un formulario para la declaración de datos y este es un RC02, es decir, un registro del contribuyente, pero 2. De igual manera, yo voy a completar las informaciones que me piden y esto tanto lo puedo subir a la plataforma como también lo puedo llevar a la DGI. Los formularios en sí son muy parecidos. Son algunos detalles, ¿verdad? De manera objetiva que varían, pero son muy parecidas. El RC01 y RC02. Todo depende del tipo de empresa que sea. El 01 para personas físicas y el 02 para personas jurídicas. Entonces voy a mostrarle aquí, dentro de la página de la DGI, dónde está esa pestaña, ¿verdad? Que yo completaría los datos para enviarlo a la DGI para inmediatamente solicitar mi RNC. Voy a compartir aquí. Bien, aquí tenemos la página de la DGI. Una página normal, en Google usted pone DGI, cliclea y aquí mismo va a estar. Entonces, en la parte de arriba, tiene una pestaña pequeña en la cual me dice oficina virtual. Inmediatamente yo ingreso aquí. A su lado izquierdo yo voy a tener, ¿verdad? Una guía, la cual me dice formulario de inscripción, formulario de actualización, de inscripción de personas jurídicas, consulta y seguimiento. Aquí luego son guías para la clave de acceso, algún tipo de detalle, de preguntas frecuentes, de seguridad. Al momento de inscribirnos, se van al formulario de inscripción, que está habilitado de una vez. Y aquí le dice, bueno, esta es la guía para tú sacar el RNC. Te dan todos estos pasos. El formulario, completarlo, el sistema tiene las informaciones, todos los requisitos te va dando. En el cual, ¿qué luego vamos a hacer o qué luego hace la empresa? Se va al siguiente, bueno, elige aquí. Si yo fuera a incorporar, por ejemplo, una persona física, voy a poner los datos míos. Miren cómo automáticamente él está procesando los datos y él busca toda esta parte. Por ejemplo, aquí entrarían datos generales. Aquí después tienen, ¿verdad? Mis datos, todo lo demás. Déjenme subir un chin arriba. Después aquí tiene los domicilios que se van llenando también. El tipo de actividad económica que también usted lo va colocando. Llena el formulario, todo. Le damos a aceptar los términos, guardar y continuar. Y luego aquí la DGI me va a pedir los formularios que yo necesito, como me va a tener que pedir si es física, copia de cédula, ¿verdad? Aparte de la copia de cédula, algún otro tipo de registro. Me puede pedir, por ejemplo, el registro mercantil de ONAPI. Y así yo voy pasándola. Por ejemplo, en este caso, la cédula de identidad y alguna factura del servicio.
que haya pagado y que obviamente compruebe la parte del domicilio. Son de las informaciones de los documentos que pide la parte física. Si fuera jurídica, ¿verdad? Uno entra aquí. En este caso uno elige, bueno, la empresa es de fideicomiso, no lucrativo, un fondo de inversión. Bueno, no. Vamos a decir no lucrativo. Bueno, vamos a quitarle esta para que nos permita. Ustedes eligen, ¿verdad? El tipo de inscripción que le solicite. Luego viene, selecciona. Vamos a colocar esta para que nos dé más opciones. Aquí va solicitando, va seleccionando. El número de recibo, ese número de recibo es cuando se va a la DGI y se paga el 1% del capital. Las empresas jurídicas, para tú crearla, lo primero que tú debes de tener es un número de asamblea. Hacer una asamblea ordinaria, una asamblea constitutiva que digan cuáles son los dueños, cuáles son los socios, todos los datos que se necesiten. Después de ahí, se hace un registro en la Cámara de Comercio y se paga el 1% de lo que es el valor del capital, que ese 1%, ese recibo, es el que se colocaría aquí. Luego ahí se van llenando los datos de los representantes de la empresa, se va pasando las páginas, siguiente. Bien, ¿vieron esa partecita? Para el registro. Sí, Bien, entonces déjenme volver aquí a... Muy bien. Entonces, lo puse muy grande, aquí no lo veo. También les decía que están los patrimonios, también, esto tienen un RC03, eso es la actualización también para registrar aquellos patrimonios que son separados, que no aplican dentro del RC01 ni el RC02. Cuando tú te inscribes, inmediatamente tú haces la inscripción. La DGI te habilita lo que es una acta de inscripción. Esa acta de inscripción tiene la fecha que tú te registraste, el nombre, tu número de registro mercantil, hasta qué tiempo, cuáles son tus deberes, tus derechos. Todo eso es como si fuera, cuando a mí me entregan en la DGI la acta de inscripción, es como si me estuvieran entregando como un acta de nacimiento. Todos mis datos generales. Le voy a compartir una acta de inscripción para que ustedes vean, la conozcan. Termax. En un segundito que estoy buscando la empresa. Aquí la tengo, ya estoy ahí abriéndola para que la puedan ver. Aquí le muestro. Miren, aquí tenemos una acta. Miren esa acta de inscripción de persona jurídica
a la DGI, al Registro Nacional del Contribuyente. Por ejemplo, los datos generales, aquí tiene los correos, el capital social, cuándo se inscribió, cuándo comenzó su actividad, la fecha de constitución que se establece a la parte de la asamblea, su registro mercantil, la fecha de cierre que son los 31 de diciembre, el número también asignado por ONAP y por el nombre de esa empresa. Y esto que ustedes ven aquí abajo, que dice número de autorización, ley, valor paga 2,000 pesos, ese es el número de recibo que yo les decía que pide cuando yo me estoy inscribiendo. Aquí de una vez acta de inscripción, también tiene, por ejemplo, los nombres, ¿verdad? De los socios, tiene también aquí las actividades económicas a que se dedica. Es como un acta de nacimiento de la empresa. Bien. Denme un segundo. Tengo la manita levantada de Santa y de Emmanuel. Santa. No, para que me explique, profe, de nuevo lo que usted dijo ahora de darle clic para entrar, para suscribirse. ¿Cómo fue que usted dijo ahí? No se escucha, profe. A Santa, excúseme, a Santa le decía que la parte de la DGI que nosotros tenemos, lo que yo le estaba mostrando, no es que tú te vas como a inscribir como para tú ser partícipe, por así decirlo. Es la manera donde tú entras cuando tú vas a registrar una empresa. En la DGI, a la parte de oficina virtual. Esa es la parte que tú te refieres. Sí, no es, o sea, yo no dije de yo inscribirme ahora, sino que no entendía esa parte. Ok, déjame colocársela. ¿Se ve la pantalla aquí? Sí. Tú, por ejemplo, entras ahí a la DGI, tú googleas DGI, te va a salir esta pantalla principal. Y cuando vas a oficina virtual, a tu lado izquierdo, tú vas a encontrar una columna de inscripción y actualizaciones de datos. Si tú vas a inscribir una empresa que es de persona física, tú lo haces aquí, formulario de inscripción. Y obviamente de una vez te va a decir, ¿verdad? Selección, incorporación de persona física. Cuando tú le das, tú vas a colocar el número de cédula. Pon el número de cédula, le das siguiente y ella automáticamente va a salir el nombre de la persona y de ahí tú vas a ir completando los datos. Y te va a pedir cuáles son los documentos que también tú debes de subir junto con ese formulario. Si fuera una persona jurídica, vamos a ir, inscripción de persona jurídica, una sociedad en este caso, ¿verdad?
nosotros vamos llenando, inscripción de sociedades, se coloca el RNC, todo dependiendo qué tipo de sociedad es, si es no lucrativa, si es un fideicomiso, porque tú tienes que colocar el tipo de sociedad que pertenece, si es un fondo de inversión, ¿verdad? Todos esos datos se realizan para lo que son personas físicas y luego tú vas ahí llenando todo lo que te pidan, porque hay muchos datos que van a ser genéricos, que lo conoces tú de tu empresa. Y cuando estábamos hablando de ese RNC, les decía que la DGI entonces me va a generar lo que es una acta de constitución, que es esta. ¿Se ve en la pantalla esa acta? Sí. Se ve un documento que dice acta de... Ok. La DGI, después que tú te inscribas, ella te genera una acta. Esto es como si fuera una acta de nacimiento, con todos los datos de la empresa, cuando inició, cuándo fue su fecha de operación, cuáles van a ser los días de cierre, quiénes son los socios, a qué se dedica, todo me va a pedir aquí. Eso te lo emite la DGI. Obviamente ese formulario, la DGI te lo emitía de manera física, te lo puede emitir físico, pero ahora por la manera en que estamos trabajando virtual, lo genera de esta forma y lo envía. Y aquí abajo, como siempre, le ponen, mírenlo aquí, una barra. Esta barra, la mayoría de los documentos que te envían así virtual, la tienen. Y esa barra lo que indica es que si tú le escaneas, tú puedes comprobar la veracidad de ese documento. Ahí dice todo lo que esa empresa tiene que mostrar. El formulario completo. ¿Se entendió ahora? Sí. Muy bien. También Emanuel tenía la manita levantada. Emanuel. Sí, profe. La pregunta mía es, cuando usted decía de inscribir la empresa, por ejemplo, usted sabe que se le asigna si el R1, el R2 y así. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de múltiples servicios, entonces, más o menos, ¿en qué etapa quedaría? Depende del tipo de por RNC. ejemplo, yo tengo una empresa, vamos a suponer que yo tenga una tienda de accesorios, pero dentro de la tienda de accesorios yo tenga también un comedor y tenga también una peluquería, pero yo lo quiero registrar todo como una sola. Ok. No sé si eso se podría. Mira qué sucede, que en ese caso sería muy complejo, porque todas esas actividades son muy independientes una de la otra. Por ejemplo, en un comedor, en un restaurante, tú puedes tener una vitrina para tú vender un accesorio, pero en un comedor tú no puedes tener una peluquería porque la comida se te llena de pelo. No, fue un ejemplo. Entonces, ok, tomando ese mismo ejemplo, entonces la DGI te va a decir, bueno, las actividades económicas van de acuerdo a la producción, a lo que tú hagas. Ellos te van a decir, si tú tienes un comedor, tú no puedes en el comedor porque tú vendes comida precocida, elaborada, sin cocer y todo lo demás. Y un artículo, vamos a decir, un accesorio de celular, como que no va nada relacionado a eso. Si tú tienes una peluquería de igual manera, ¿qué ellos te pueden a ti, por ejemplo, recomendar? Bueno, regístrala, cada una va a registrarse de manera particular, de manera independiente, y se hace lo que es como un grupo. No sé si ustedes ven grupos Ramos. Grupos Ramos, ¿verdad? Es un conglomerado de empresas porque el RNC que maneja la sirena de la estrella Sadalá no es el mismo RNC que maneja, por ejemplo, la sirena del embrujo. No es el mismo RNC que tiene la sirena de la calle del Sol, sino es un conglomerado, es Grupo Ramos. Y eso es lo que hace la DGI en este caso.
te hace ese conglomerado en base a tus empresas, porque mira aquí, por ejemplo, en tu acta de constitución, tú vas a tener las actividades económicas, donde tú vas a tener una actividad principal y una actividad secundaria, pero que vaya acorde. Por ejemplo, la actividad principal de esta empresa, ¿qué es? Venta al por mayor de ladrillos, es decir, eso se interpreta como block, cemento, arena, cal, piedra, mármol, materiales para la construcción en general. Actividades secundarias que se relacionan a eso, ¿cuáles son? Servicios de arquitectura, ingeniería, asesoramiento técnico, obras civiles, trabajos generales de construcción, minería, industrias centrales. Es decir, es una segunda actividad, esta es la primera que vende materiales, todo ese tipo de materiales, pero también puede realizar ¿qué? Servicio, puede construir. Es lo mismo que estaríamos pasando, por así decirlo, con un comedor. Actividad principal, ventas de comida, de elaboración y preparación de comidas cocidas. Una segunda actividad, bueno, venta y elaboración de comidas precocidas y crudas al por mayor, por así decirlo. Son actividades que van en conjunto. Yo no puedo tener aquí una actividad principal de que yo vendo comida y en la segunda recorte de pelo. Porque como que no, ¿verdad? Como que no hay nada acorde. ¿Me doy a entender? Sí, profe, yo le hago la pregunta porque, por ejemplo, conozco a alguien que tiene una peluquería, Ajá. pero, o sea, él tiene un local alquilado completo y él lo que hizo fue que lo dividió en tres. En un lado él tiene los accesorios, en otro lado vende la comida y en el otro eh, tiene la peluquería. Entonces, eh, yo me pregunto, como es una misma persona y tiene tres actividades diferentes dentro de la misma lugar, si él me buscara a mí, como quien dice, para que yo le manejara la contabilidad, entonces yo le preguntaba por eso, cómo yo debería de prácticamente Ok, de registrarla. ok, bien. La parte que te explicaba era cuando tú tienes, por ejemplo, esas actividades, pero en diferentes locales. Ahora, si él tiene un solo local, lo mismo que tú me explicas, yo tengo un cliente de esa misma manera. Él tiene un local amplio donde él tiene un bar, aparte del bar tiene ahí mismo vende accesorios de vehículos porque tiene un lavadero y tiene un espacio que precisamente un espacio que él está preparando para poner una peluquería. Ya que es un solo local, es un solo nombre. ¿Cómo tú lo registras? Bueno, está registrado con la cédula de él, su actividad económica, ¿cuál es? Que se dedica, ¿verdad?, a lo que es la compra y venta de productos, de bebidas, lavados de vehículos y servicios de peluquería en general. Actividad secundaria. Bueno, en la actividad secundaria, ventas de accesorios para los vehículos, ventas de snack, porque ahí no, ¿verdad? Porque él no tiene comida directamente así, tan, sino los snacks, cositas que prepara, ¿verdad? Y en la misma servicio de peluquería, una actividad secundaria sería venta de productos para el pelo. Ahí sí tú lo puedes tener como una sola, pero debes de saber cómo tú vas a complementar las actividades que hace la empresa. Porque debe de existir como una manera de tú complementar las actividades que no se vean como tan divorciada una de la otra. ¿Me entendiste como yo te lo expliqué, como yo lo coloqué? Sí, Como yo profe. se lo coloqué a este muchacho. Que una como que me va llevando a la otra. Porque sí, eso está ahora, eso se lleva mucho. Que hay personas que alquilan un local y en ese mismo local aprovechan tres tipos de actividades económicas bajo un solo RNC. De esa manera tú lo puedes realizar.
Profe, permiso. ¿Sí? A propósito de lo que le decía Emmanuel, quería preguntarle, ¿cómo eso es tan común? O sea, que si una persona tiene un local grande, lo divide ya sea en 2 o 3 partes, y cuando se va a hacer el registro, se pone bien lo que está en el momento. Y cuando el local se desocupe, que llegue otra persona y ponga otro negocio diferente, uno debe ir a cambiarlo o cómo es eso, o cómo se manejaría esa parte. Bueno, en ese caso se entiende o tú te mudaste de local o tú cerraste la empresa, tiene que ser por una causa. Entonces tú debes de informarle a la DGI. A través, yo le voy a mostrar uno de los temas con el cual se concluye la parte de el Registro Nacional del Contribuyente. Ese mismo formulario, que lo tengo aquí, déjenme mostrárselo. Este es un RC01. No descargué el RC02 porque es casi igual. Este es el RC01 en el cual yo, como si yo fuera a ir de manera presencial, voy a registrar ese cliente de Emmanuel con su cédula. Sabemos que el 01 es para la cédula, el 02 son para las jurídicas, para aquellos que tienen más de un solo dueño. Entonces, si yo lo fuera a registrar de inicio y lo voy a llevar de manera presencial, ¿verdad? Que ya se puede, pero ya si tú puedes hacer todo virtual, mucho mejor. Tú llenas este formulario. Profe, la 01 para la cédula y la 02. Para las jurídicas, para cuando hay más de un único dueño. Entonces, ella misma te lo dicen. Por ejemplo, la 01, míralo ahí donde dice personas físicas. La 02 dice declaración jurada de registro y actualización de personas jurídicas. Te lo dicen de una vez ahí arriba. Entonces, tú llenas todos tus datos generales. Nosotros estamos acostumbrados a llenar el formulario. Profe, disculpe, no sé si es el internet suyo. Disculpe, no sé si es el internet suyo o el mío, pero en lo último que dijo no la entendí muy bien porque se entrecortó la llamada. ¿Me escuchan los demás? Déjame mover mucho. Sí, perfecto, profe, se escuchaba perfecto. Tiene que repetirle a ella, pero nosotros lo escuchamos perfecto. Bien, les decía que el 01, hasta el mismo formulario, te lo dice aquí arriba. Declaración jurada de registro y actualización de personas físicas. RC01. El RC02 te dice lo mismo aquí, pero actualización de personas jurídicas. Luego se llenan los datos generales, que son datos que estamos acostumbrados a llenar, que son informaciones, ¿verdad? Si yo voy a registrar, yo coloco todo como si fuera de inicio. Ahora, si pasa lo que pregunta Sharon, de que yo me mudé de local, yo tengo que también llenar este formulario para yo informarle que yo lo que estoy haciendo es un cambio de dirección. En este caso, ¿verdad? Yo lleno todo lo que me piden y le especifico y le digo, mira, lo que yo estoy realizando es un cambio de dirección ahora, actualizando mis datos, ¿verdad? Aquí arriba coloco datos del negocio, preferencia. Entonces le digo, bueno, mira, yo tengo asalariado, persona en un lugar alquilado, estoy cambiando, voy llenando mi actividad industrial, comercial y le especifico, da nombre comercial, dirección y todo lo demás. ¿Quién representa? Anexo lo que me piden, la cédula, si tengo el registro nacional de ONAPI, que es del nombre, y le informo, me mudé, por ejemplo, porque eso puede suceder. Porque no todo, si una persona no tiene un local que sea propio, en un momento puede mudarse porque ya ese local es muy pequeño o porque tal vez compró un local en otro sitio. Tú lo informas. ¿Quedó alguna duda, Charo, en esa parte? ¿O todo claro ahí? No. Digo, una pequeñita cosa.
Le voy a poner el ejemplo que usted tiene o tenía un salón, ejemplo local. Lo que yo le quería que usted me explicara era, si ese local usted lo divide y pone lo mismo que decía Emmanuel, que si habían 3 locales y estaban alquilados de cosas diferentes, y uno iba a la DGI y los registraba como tal, o sea, como estaban ocupados en el momento. Si uno, ejemplo, si el salón se desocupó y ahora en vez de ser un salón es una cafetería o es una tienda, cada vez que se desocupe y sea Tú un dices lugar cada vez que diferente, o haga sea, un cambio de actividad que sea económica. Exactamente, eso. De igual manera tienes que informárselo, porque ya tú no das servicio de peluquería, de arreglo de uñas, ni nada de eso. Yo tenía el salón. Ah, no, ya no quiero el salón, voy a poner una tienda. Yo tengo que informarle a la DGI de que ya no va a ser un salón, sino va a ser una tienda para que me cambien mi actividad económica. Yo puedo seguir con el mismo nombre y con el mismo RNC. Lo único que voy a tener en cambio, ¿qué es esa parte de mi actividad económica? Ahora sí, ¿o todavía? Ok, ya, bien. Recuérdate. No, ya entendí, gracias. Recuerda algo de ayer, que uno de los deberes que tiene el contribuyente es informarle, cuando hablábamos de los derechos del contribuyente ayer en la parte general, decíamos que uno de los deberes de los contribuyentes es informarle a la DGI lo que tú haces, los cambios que tú vas a tener en la empresa. Si ya yo no me dedico a esa actividad, yo tengo que informárselo, porque si no, puede hacer que algún tipo de tasa o de impuesto me lo cobren porque yo tenía esa actividad económica y ahora yo estoy exenta tal vez de ese impuesto. Por eso yo tengo que informarlo, porque cuando yo vaya a hacer la declaración y la deje y me diga, mira, tú no me pagaste ese impuesto y tú tienes que pagármelo, y yo voy y le digo, ay, no, DGI, es que ya yo no doy servicio de peluquería, ahora yo lo que hago es que tengo una tienda, la DGI te va a decir, bueno, pues hay que comenzar ahora a fiscalizar para ver cuándo tú hiciste eso, para poner todo el día, porque tú no me avisaste de que tú cambiaste. O si la DGI quiere notificarte y te manda la dirección en la calle principal número 5 y ahora tú estás en la calle penetración número 10, la DGI va a andar loca buscándote. Por eso, ese es uno de nuestros deberes como contribuyente, informarle a la DGI los cambios que yo voy a hacer en mi empresa. Bien, entonces aquí tenemos, va a tener que ponerte un poquitico menos, ok. Dentro estábamos hablando del acta de inscripción y obviamente ya ustedes vieron una, como le emite la DGI de manera real. Esa acta va a tener la fecha de inicio de todas las operaciones que yo tengo que presentar, de todas mis actividades económicas, y de igual manera esa acta también va a tener cuáles son mis obligaciones tributarias. Cuando hablamos de obligaciones tributarias, estamos hablando, ¿verdad?, de las declaraciones que yo tengo que presentarle a la DGI según mis operaciones, desde la fecha que yo inicié trabajando hasta las fechas que se me han de presentar. Yo debo demostrar toda esa documentación y está en mi deber, y la DGI está en su derecho de reclamarme y en mi deber de presentársela. Bien, entonces, ¿cuáles son las obligaciones tributarias? Emmanuel ahorita dijo algo muy importante, que él decía, ¿cómo yo sé si a mí me van a dar si yo voy a tener que presentar un IR1 o un IR2? Los IR1, cuando hablamos de IR1 y IR2, estamos hablando de la declaración del impuesto sobre la renta. De igual manera, el IR1, igual como si fuera un RC01, pertenecen a las personas físicas, y el IR2 pertenecen a las personas jurídicas. También, dentro de los impuestos que yo debo de presentar, es la transferencia de bienes, si tengo algún tipo de bien,
También tengo que presentar mi ITEVI, que es el impuesto. El ITEVIS estaría llamándose el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y de servicio, ¿verdad? También estoy en la responsabilidad y en el deber de yo presentar los activos imponibles, que serían los activos fijos, y los impuestos selectivos al consumo. Si fuera una empresa dedicada a la parte de telecomunicación, ¿verdad? De consumo de bebidas alcohólicas, cigarros y demás. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien. Muy bien, entonces. ¿Dónde debe de aparecer el RNC o el Registro Nacional del Contribuyente? ¿En cuáles documentos? Si usted como empresa tiene su papelería, tiene sus sellos, tiene su encabezado, se entiende y debe de aparecer en los papeles con membrete. No sé si en algún momento ustedes se han fijado, esas documentaciones de empresa que tienen el nombre de la empresa, la dirección, los teléfonos y tienen el RNC. Muchas empresas tienen todos esos datos arriba como en un encabezado. Hay otras empresas que en su papelería, arriba tienen el nombre de la empresa y debajo tienen la dirección, los teléfonos, ¿verdad? Y muchas veces el RNC. También cuando tú pides comprobante fiscal, cuando tú estás comprando, cuando tú vas a generar, bueno, nosotros somos una oficina, déjame generar una orden de compra para que tú vayas a, podemos decir, a la ferretería, tú vayas a una papelería a buscar esa orden de compra o ese pedido, entre otros. A veces en los sobres, en los sellos, es de suma importancia que tenga ese RNC. La mayoría de las empresas que tienen su sello gomígrafo, tienen ese RNC, tienen el nombre, el logo de la empresa, el teléfono y el RNC. Es muy importante. Este es un punto que ya yo se lo dije a Sharon y se lo mencioné. ¿Dónde se deben de actualizar los datos del RNC? Ante cualquier actualización de datos, algunos cambios que se vayan a realizar a través de un RC01, un RC02 o un RC03. Y se entiende que usted debe de informar eso, Sharon, 10 días antes de usted efectuar el cambio. Me voy a mudar a final del mes, el día 30. Bueno, ya yo sé que a más tardar hoy 17, mañana, yo debo de ir a la DGI y llevar mi formulario para notificarle, mira, DGI, al final de mes me estoy mudando para que tú sepas. ¿Preguntas? Todo claro hasta ahora. Muy bien. Entonces, bueno, ya con esta parte, nosotros concluimos, ¿verdad? Lo que es el Registro Nacional del Contribuyente. No sé si tienen algún tipo de preguntas antes de ir pasando al siguiente tema. Le mostré los formularios, el acta de constitución, le mostré también la parte de la declaración y actualización de datos. Como le decía, le mostré el RC01, que es igual un RC02, igual también un RC03. Si no hay pregunta, voy a ir entonces aquí abriendo para nosotros pasar a lo que son los comprobantes fiscales, que es un tema muy, muy interesante. Ya le comparto.
Ok, aquí les comparto. Para entrar a comprobante fiscales. Ya esta parte la vimos. Vamos aquí. La misma pregunta de ahorita, que no está de más. ¿Qué conocemos de comprobante fiscal? Cuando usted oye esa palabrita, con comprobante fiscal, que la dicen mucho en los supermercados, ¿qué usted entiende? ¿Qué usted interpreta que le están preguntando? Vamos a ver, manitas levantadas aquí de Santa y Evangelista. Santa, tiene la palabra. Repítame la pregunta, profe, por favor. Yo les decía que ¿qué usted entiende por comprobante fiscal? Precisamente cuando usted va a algún supermercado, que por ejemplo le dicen, con comprobante fiscal su factura, ¿qué usted interpretan? ¿Qué interpretan? Bueno, yo entiendo, profe, que eso es por si yo tengo un RNC, ¿cómo se dice? Registrado y yo quiero hacerlo base a ese RNC de esa compañía o de esa empresa que yo tengo. Bueno, va por ahí, bien. Evangelista. Casi igual que lo que dijo Santa, cuando tenemos el RNC, siempre en los supermercados nos preguntan si la factura la queremos con RNC, porque así ya el impuesto pasa directo a esa factura, con el RNC que tenemos. Muy bien. ¿Quién más tenía otra preguntita? Profe, yo estuve investigando antes de la clase y también encontré que decía que existen dos tipos de comprobantes, comprobantes para efectos fiscales y los comprobantes simplificados. Muy bien. Así es, Yani. Yo estuve leyendo antes de así como Charo y yo encontré que decía que los comprobantes fiscales son como un tipo de documento que acreditan, ¿cómo se dice? No la transferencia de bienes o la entrega en uso a la prestación de servicios. Entonces, siempre se debe cumplir con los requisitos establecidos, saben, las normas que tiene la DGI. Muy bien, muy bien. Muy buena participación. ¿Y qué más? Ya. Bien. Asimismo, los comprobantes no son más. Voy aquí. Aquí tenemos, los comprobantes no son más que esas documentaciones. Son documentos, aunque usted lo vea, la facturita que le den, y va a acreditar esa transferencia. Cuando hablamos de transferencia, hágase la idea igual como cuando usted dice, una transferencia, tú tienes 500 pesos, una transferencia, y esa persona, quien usted le dijo, se lo transfiere, se lo coloca a su cuenta. Asimismo, es que va a pasar con esas facturas. Yo voy a pedir, ¿verdad?, que mi factura sea dirigida, sea realizada con un número de comprobante fiscal, el cual esa información, cuando la empresa me esté dando la factura, le está llegando de una vez a la DGI, de que ellos me retuvieron ese ITEVIS, ese impuesto. Entonces, ahí es que se entiende de que, es decir, ahí se interpreta, se acredita la transferencia del impuesto que yo pagué. Y para que a mí se me reconozca como empresa, para que se me sustente en el gasto, cuando nosotros estábamos haciendo el auxiliar de contabilidad, nosotros aprendimos a realizar estados financieros.
Y dentro de los estados hacíamos uno que se llamaba estado de resultado, que se hacía con las cuentas nominales de ingresos, menos el costo, menos el gasto. Y aquí va a suceder lo mismo. Como me van a reconocer lo que yo gasté, ¿de dónde yo lo deduzco? Bueno, a todo aquello que yo gané, que para mí es ingreso, que es venta, que es beneficio, se me reconoce para que se me reste ese gasto que yo tuve. Entonces, para eso se dan los comprobantes fiscales. Y los comprobantes fiscales tienen un número, que es lo que nosotros conocemos como NCF, número de comprobante fiscal. Esta es la secuencia alfanumérica, se llama así, porque está seguido de una letra y luego viene una serie de dígitos de número. Por eso se constituye de una manera alfanumérica y este número es un número acreditado, es un número que es otorgado por la DGI. No es que la empresa, ay, déjame inventármelo, si te va a dar un comprobante, déjame crearlo, porque yo quise, te puse ese número. No. Los comprobantes que te genera, que te otorga una empresa cuando tú lo solicites, fue autorizado por la DGI. Ninguna empresa está en capacidad de ella misma generar comprobante por sí sola. Profe, déjeme decir algo ahí referente a ese tema. Ajá. Yo trabajé en una compañía, se llama Dofarma Dominicana, donde yo era auxiliar de contabilidad en esa empresa y yo era la que le daba entrada a las facturas, lo que es el NSF y el RNC. O sea, yo no entendía mucho lo que referente a eso, porque cuando el NSF es para debitarle los impuestos que paga esa empresa, porque ya, o sea, no, perdón, lo que pagó porque compró algo de esa factura, entonces uno para que se le debiten esos impuestos que uno pagó. Exacto, es lo que se hace con el comprobante fiscal, para que me reconozcan que yo gasté y que eso se me debe de debitar de mis ingresos antes de yo pagarte a ti los impuestos. Para eso es el comprobante fiscal. Yo generé 1 millón, mis ingresos 1 millón, en gasto 800,000. ¿Por cuál diferencia? Profe, si usted algo, un segundito, por favor. ¿Cómo fue, Sharon? Que me haga el favor, si usted puede, darle un momentito, unos segunditos para atrás a la pantalla, que yo estaba copiando algo y me quedé, que me faltaba un chinchín y usted cambió. Claro que sí, mírala aquí. Aquí está. Entonces, le decía a Santa, una empresa que generó 1 millón en ventas en este mes de mayo que pasó. Y en gasto, yo tengo en comprobante fiscal, en gasto, porque el comprobante es una factura de gasto, 800,000. ¿Qué va a pasar? La diferencia para yo pagarle el ITEVIS a la DGI va a ser en base a 200,000, porque se entiende, tú generaste, tú tuviste un ingreso de 1 millón, pero gastaste 800,000. 1 millón menos 800,000, 200,000. Entonces, en base a esos 200,000 es que tú me vas a pagar ahora, ¿verdad? El impuesto que tú tengas que pagarme. Para eso es que se establecen los comprobantes fiscales, para yo reconocer ese gasto y se deduzca de la ganancia que yo tengo. ¿Se entendió la idea? ¿Se va entendiendo? Sí, entendí. Muy bien, entonces, el número de comprobante fiscal es el número que genera ese recibo y que me lo autoriza la DGI. Hace un tiempo, anteriormente, la DGI lo dejaba abierto. ¿A qué lo dejaba abierto? Que tú tenías el poder, la autonomía de generar mucho comprobante abierto. Pero hace un tiempo la DGI, a través de una de las normas, estableció de que dependiendo de las empresas, él ya te iba a otorgar comprobante fiscal.
por ejemplo, yo soy una empresa, la empresa vende materiales. Como la DGI ve que a través de los movimientos tú no generas tanto comprobante fiscal, pero yo necesito, porque hay cliente que me lo va a pedir, yo tengo que tener a la disponibilidad. Yo le pido, mira DGI, yo necesito comprobante fiscal por la página de la DGI dentro de mi oficina virtual, dentro de mi plataforma. Y la DGI habilita ese caso y lo manda como un caso pendiente a solicitud de comprobante fiscal. Entonces la DGI en 24 horas me devuelve y me dice, comprobantes fiscales autorizados desde el 1 hasta el 10. Me autorizó 10 porque ella revisó mi historial y se dio cuenta que yo no necesito tanto, que yo no soy una empresa que vende tanto como un supermercado. A un supermercado la DGI no puede darle 10. La DGI tiene que darle miles de comprobantes y cada cierto tiempo ese auxiliar de contabilidad, ese auxiliar fiscal debe de estar al tanto. ¿Cuántos comprobantes me quedan? Déjame llamar a la DGI y solicitarlo. Ya no es como antes. Mi empresa, como me dieron 10, cuando ya yo vaya por el número 7, déjame llenar otra vez y pedirle a la DGI que otra vez me autorice 10, por lo menos. La DGI revisa que todo esté en orden, de que yo no sea un cliente moroso, de que yo presente todo el día y dice, pues la otra vez le puse 10, vamos a ponerle 15 ahora, por ejemplo. Pero la DGI es quien me autoriza. Entonces, asimismo, ¿verdad? La serie, tenemos una serie, esta es identificada con una letra. Anteriormente, hace un tiempo, hace 2 años y algo, los comprobantes fiscales comenzaban con una A mayúscula. Si ustedes por alguna parte tienen una factura vieja de hace 3 o 4 años, bueno, será una empresa para que la tenga guardada. Y comenzaban con A. Ahora la cambiaron y comienzan con una B. Si usted tiene por ahí en su casa una factura de un supermercado de algo, verifique que comienza, por ejemplo, la de usted, que es consumidor final, va a comenzar con B02. Para una empresa que pide un comprobante fiscal, va a comenzar con B01. Esa es la serie. Mi letra con la cual yo identifico. También vamos a tener tipos de comprobantes fiscales que van a ir de acuerdo a la serie. Y obviamente estas estarían conformando por 8 caracteres, es decir, 8 dígitos. Que obviamente dice que a partir de la posición 3, desde derecha hasta la izquierda, van a terminar con el número de comprobante fiscal solicitado. Viene desde atrás, desde el número 1 va a aumentar. Yo le voy a mostrar ahora un comprobante. Aquí una nota muy importante, que esas estructuras de comprobante solamente la permiten, ¿verdad?, para sucursales que sean de negocio. No es que una persona normal diga un comprobante, no, tiene que ser por un negocio. Aquí tenemos cómo se ve la estructura. Cuando usted compra algo que le entregan la factura, genera, ¿verdad?, lo que es el NSF, el número de comprobante fiscal, que está compuesto por la letra de la B, que es la serie, 01, si es una empresa que lo pide, y obviamente la parte secuencial. Cuando hablamos de que comienza de derecha a izquierda, es que comienza de atrás, como si uno fuera adelante. Desde aquí comienza el 1. Después que llegue el 10, ¿cómo va aquí el 10? Si ya yo pasé el 100 y pico, ¿cómo sigue aquí? 522. Voy por el 1000 y pico. 1522, por ejemplo. ¿Se entiende esta parte? En algún momento, usted recordando, ¿se ha fijado que eso lo tiene su factura? Sí, profe, usted sabe que yo tengo un cliente. Ajá. Que él, me acordé ahora usted explicando, él tiene una compañía de fumigación. Entonces, él antes utilizaba su RNC como era su cédula. Pues él estaba registrado con su nombre. Pues ahora él se registró como una compañía. Entonces, él utilizaba un RNC y ahora justamente a él se lo cambiaron a sí mismo con la B, pero en vez de decir 01, el de él es 00 con todos los ceros y ahora la factura le llegan hasta el 15.
Entonces, él me dice, cuando mi factura vaya por el 15, tú me avisas porque tengo que solicitar otra vez. Otra vez, sí. Entonces, justamente, él me dice eso. Yo me quedé el otro día en el aire cuando él me lo mencionó, pero ahora le entiendo de por qué. Es por eso. La DGI está muy celosa con eso de los comprobantes fiscales, porque antes se utilizaba mucho en que te voy a comprar factura de gasto para yo presentar más gasto y pagar menos impuesto. Eso lo hacían mucho. Sí, él justamente, él tenía con el otro, él generó factura, creo que iba como en el 135, porque parece que lo tenía abierto, pero ya no, ya ahora se lo limitaron a 15. Sí, muy, muy celosa está la DGI con eso. Entonces, cuando veamos el 01 es porque de comprobante fiscal, ¿verdad? Si nosotros vamos normal a un supermercado, usted le van a entregar su recibo. Si usted busca el número de comprobante fiscal, se va a dar cuenta que dice B02, que sería para consumidor final. Aquí tenemos, bueno, cuando yo le sube este material, usted va a poder verlo de una manera un poquito más, vamos, como dice Manuel, vamos a ponerlo en 100. A ver, ahí yo creo que se observan. ¿Se ve más o menos? Sí, ahí se ve un poquito mejor. Ok. Entonces, es una estructura, el número del comprobante fiscal, que está compuesto por la estructura. Hablamos de la serie, ¿verdad? Tiene una división de negocio, el tipo de actividad. El punto de emisión va a ser desde la oficina de la DGI, el área de impresión, esas impresoras fiscales, o esas impresoras fiscales salen de manera automática, están autorizadas por la DGI, o como estábamos hablando ahora, tú lo tienes que hacer manual y la DGI te lo emite por tu plataforma. Y aquí tenemos de este lado la clasificación, porque siempre cuando uno coge clase así de comprobante, siempre le dicen el B01 para comprobante fiscal, el B02 para consumidor final, pero existen muchos tipos de comprobantes fiscales. Estos son los más comunes, el 01, el 02, las notas de crédito y débito que se le hacen a la empresa, y estos serían los comprobantes fiscales para registro de gastos menores, que son la caja chica, lo que hablábamos ayer del proveedor informal, proveedores de único ingreso y los comprobantes gubernamentales. Yo le doy a pasar, no quieren, pues será. Espérense, chicos, que le di a pasar y no quería. Vamos a tener que ponerlo así. Bien, aquí tenemos tipos de comprobantes. Como yo le decía, el 01, cuando usted vea B01, es aquel tipo de comprobante que se utiliza para las transacciones de compra y venta de bienes, obviamente, para sustentar el gasto. Ya hemos hablado bastante sobre esto, el que solicita a una empresa para que le reconozcan el gasto. El B02 es aquel comprobante que también sustenta esa transferencia de bienes o de servicios, pero van dirigidos a una persona normal, a un consumidor de manera normal, al cliente general. También tenemos las notas de débito, que en este caso serían B03, sería el comprobante número 3. Estos son documentos usados para modificar los comprobantes, con el fin de reportar ciertos costos o gastos, podemos decir. Por ejemplo, algún tipo de seguro, de intereses, de mora, de flete, ¿verdad? Que me deben de debitar. Bueno, tenía un débito, ¿verdad? Yo lleno una nota de débito. También están las notas de crédito, que son el B04. Este comprobante lo utilizan los vendedores, ¿verdad? De bien o de servicio, y el fin es de poder anular ciertas operaciones. Compré una pieza para la maquinaria, pero cuando yo llegué a la empresa, esa no era la pieza, le quedaba grande o le quedaba pequeña o no ajustaba.
Yo me devuelvo otra vez al repuesto y le digo, mira, yo necesito que tú me cambies esta pieza porque no era la que llevaba. Vamos a pedir la otra. ¿Qué ellos hacen? Ellos me dicen, bueno, yo no te voy a devolver el dinero, sino te voy a dar una nota de crédito para que cuando tú vengas a solicitar la otra, tú tengas ese balance a favor, no tienes que pagarlo y tú muestras eso. Bien, para eso son, ¿verdad? Las notas de crédito. O muchas veces yo compro 50 sillas, pero luego te tengo que, vamos a decir, devolver 5, también lo puedo utilizar. Tenemos el comprobante número 11, que es el de registro de proveedores informales, un proveedor de compra. Este se utiliza para registrar un tipo de régimen especial, la venta o prestación de servicio de algún proveedor, el cual no está registrado antes de la DGI, pero yo lo necesito, que me haga un tipo de servicio, por ejemplo, lo que hablábamos ayer, yo tengo un restaurante, yo voy al hospedaje y voy donde la guaguita. Quiero 100 plátanos. ¿Qué me va a dar un señor que vende una guaguita, un comprobante? ¿Verdad que no? Entonces, pero como yo estoy acostumbrada y él siempre me va a guardar, no 100 plátanos, no, toda la semana él me tiene que guardar 5,000 plátanos. Yo, como tengo que reportarlo, yo puedo emitir una factura de proveedor informal para yo reportar ese gasto, por así decirlo. También tenemos el comprobante B12, que es registro de único ingreso, que son para aquellas personas que están exentas del pago del impuesto. Por ejemplo, un centro religioso, por así decirlo, el cual yo solicité una actividad, ellos me hicieron algún tipo de actividad, ¿verdad? De reunión, por así decirlo, o un centro educativo, y yo solicito mi comprobante, ellos me dan un registro único de ingreso, donde se reconoce el gasto, pero no, ¿verdad? Ese ITEVIS está totalmente exento, el ITEVIS que formaría ese gasto. Asimismo, también yo tengo el comprobante B13, que es registro de gastos menores, que son aquellos realizados con montos muy pequeños, por ejemplo, para las cajas chicas. Ay, el mensajero tiene que ir a La Vega, dale 500 pesos. O el mensajero tiene que ir, por así decirlo, a Villa González. No hay esas guaguitas no tienen comprobante fiscal, ¿verdad que no? Y eso se paga por caja chica, 200 pesos para ir a Villa González, a Navarrete. Entonces, yo registro eso. Ay, salimos muy tarde de la empresa, te tengo que mandar en un taxi a tu casa. Todo eso yo lo pago por caja chica y lo registro como gasto menores. También tenemos el B14, que son regímenes especiales de tributación. Son para las empresas que están acogidas a este sector. En esa podemos mencionar las zonas francas, que trabajan bajo un régimen totalmente especial para la manera de reportar y la manera también de generar lo que son sus reportes de gasto. Tenemos los comprobantes gubernamentales, un trabajo para el Ayuntamiento de Santiago. Obviamente, ellos me van a generar, mira, yo te hice, como nosotros somos una constructora, yo te pinté toda la pared del lado sur del ayuntamiento y yo necesito que tú me des un comprobante gubernamental. También existen los comprobantes para esas entidades que pertenecen al Estado, esas instituciones, que es el B15. Y el B16, que son para exportaciones, ¿verdad? Aquellas empresas que se dedican a exportar, como las zonas francas, algunas empresas agrícolas también. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí.
Aquí tenemos el 17, que son comprobantes cuando yo tengo que pagar fuera a lo que, como se dicen, yo tengo que hacer pagos al exterior. ¿Verdad que sí? Asimismo, también existen ese tipo de comprobantes. Aquí una nota importante. Los contribuyentes deben de solicitar los números de comprobantes fiscales. Obviamente, cuando yo genere cada uno, cada vez que me piden, van a ser diferentes para cada cliente. Y lo ideal, porque tú le entregas el original, es siempre también mantenerte con una copia para tú tener constancia de que tú generaste esos comprobantes fiscales. Porque para él serán gastos, pero para ti serán ventas. Aquí tenemos el uso, lo que yo les decía ahorita. Cuando una persona física o jurídica solicita comprobantes, se da ese de factura de crédito fiscal. Y aquellas personas que no tienen que presentar ningún tipo de tributación, se efectúan inmediatamente las facturas, ¿verdad?, de consumidor final. Aquí tenemos, según los comprobantes, los tipos de cliente, como dando ejemplo de cada una de ellas. Luego, las gubernamentales, como yo le decía, el gobierno central, las instituciones del Estado, descentralizados o autónomas, los regímenes especiales, las empresas que estén acogidas a este régimen a través de convenios, los comprobantes de compra, proveedores que no estén registrados, como el que hablábamos ahorita del consumidor final, pago de renta grabada por fuentes extranjeras, dominicanas extranjeras, que son las de comprobante de pago al exterior, y comprobante de exportación, aquella que exportan, la zona franca, las agropecuarias, algunas comerciales. Aquí me muestra de una manera más detallada los tipos de clientes, especificando cada uno de ellos según su comprobante. Si terminamos como rápido. Con esta parte de los comprobantes, ¿tenemos algún tipo de preguntas? ¿Preguntas, chicas, chicos? De mi parte no, profe. Profe, cada qué tiempo ellos cambian ¿cómo se llama? La secuencia o la serie en la DGI. ¿Eso ellos lo hacen cada cierto tiempo o no, okay? Eso tiene que ser por algún tipo para que ellos la cambien, tiene que ser por modificaciones de que ellos entiendan de que van a cambiar las plataformas y que necesitan cambiar, por ejemplo, el serial, o se dieron cuenta de que se estaban cometiendo muchas faltas tributarias. Por ejemplo, ese cambio que hubo ahí fue por eso, porque se dieron cuenta de muchas anormalías, de muchas faltas tributarias que se estaban cometiendo. Y obviamente ellos hicieron esa modificación. Al momento de hacer esa modificación, la manera de que se envían esos comprobantes también varió. Anteriormente tú enviabas haciendo el dígito de del monto de los comprobantes y de los impuestos de manera manual. Ahora no. Después que hicieron esos cambios, ahora tú digitas todos tus comprobantes y solamente sube ese documento donde tú digitas. No tienes que informarlo, como alimentarlo, como te mando el documento, pero también yo tengo que de manera manuscrita enviártelo. Fue por eso que hicieron esos cambios. Eso no es algo que sea tan regular. Son reglamentos, normativas que establece la misma DGI y todo va a depender de qué haya pasado, qué haya sucedido, que ellos interpreten de que tengan que hacerlo. Veo que Manuel tiene la manita. Todo claro, Yani, ahí. Sí, profe, gracias. Muy bien. Emanuel. Emanuel. Deme un segundo para que no... Ok, no hay problema.
Sí, lo que pasa es que yo lo conecto al televisor para poder ir haciendo algunas cosas. Para Ah, ya. preguntarle, profe, si por ejemplo en un caso, eh, pongámoslo extraordinario, yo vaya suponiendo a una ferretería o a un lugar que, como usted decía anteriormente, no es tan frecuente de que tengan una cierta actividad, por lo tanto no tengan un código de comprobante fiscal. Y en mi caso, por ejemplo, vamos a suponer que me toque a mí que ellos se les haya agotado, supongamos ese día, por un caso excepcional o por cualquier cosa que haya sucedido. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, mira, es un caso un poquito incómodo, porque va a ser incómodo para ti como cliente y va a ser incómodo para la empresa. Lo ideal es que la empresa siempre esté al pendiente y que no lo deje terminar, porque tú no sabes en qué momento el cliente te lo va a pedir. Ahora, si ocurrió por alguna razón, por X razón, y tú pediste y ellos no te lo pudieron hacer, entonces lo que tienen que hacer es lo normal, quedarse con tus datos para que cuando ellos mañana pidan el permiso y se lo den, nuevamente genérate esa factura. Y tú también quédate con los datos para que tú la procures. Cuando es en ese caso, estamos viendo la parte de que sea tal vez, para terminar la idea, Lady, deme un segundito. Eso es viendo el caso de que te den muy poco. Porque, por ejemplo, ese caso sería imperdonable que suceda en esas tiendas grandes, departamentales, como los supermercados. ¿Verdad que sí? Que deben de solicitar millones y millones o miles, no vamos a hablar de millones, miles de comprobante fiscal. Vamos a decir el mismo que tú estabas exponiendo ahorita, tu amigo. Tú llevaste el Día del Padre, el regalo de la empresa de Emanuel es llevar a 10 empleados masculinos a un corte de pelo. Y tú le dices, mira, dame esa factura con comprobante fiscal porque yo lo voy a poner de que fue un regalo, ¿verdad? Lo voy a poner como gasto. Ay, Emanuel, se me terminaron. Ah, pues, anótame ahí, ¿verdad? Es incómodo, pero es algo que puede ocurrir. Así de simple. ¿Se entendió? Le aclaré, quedó claro. Sí, profe. Lady va a decir algo y luego Giselle. Yo lo que iba a decir era que, por ejemplo, en los sistemas, los comprobantes aún no estén activos, no es correcto, pero aún no están activos, ellos se generan. Yo lo que entiendo que hay empresas que lo que hacen es que lo emiten en lo que la solicitud la aprueban, que obviamente tienen que aprobarla porque es una empresa que está en actividad constante y obviamente lo van a aprobar, pero como el sistema lo sigue emitiendo, aún no estén activos, yo creo que hay muchas empresas lo que hacen es que lo emiten, de todas formas, en espera que lo activen. Bueno, en ese caso, ahí no estoy muy de acuerdo, Lady, por la razón de que si la empresa tiene algún tipo de situación con la DGI y la DGI no te lo autoriza cuando tú lo pides, entonces, ¿cómo tú vas a enfrentar al cliente en este caso? O si tú lo generas y te pasan los días y tú no lo solicitas. Si Emanuel siempre lleva su contabilidad, por ejemplo, al día, cuando él registre ese comprobante fiscal va a decir que no existe. Entonces, ahí la empresa pierde credibilidad, porque Emanuel puede entender de que una empresa que es irresponsable, que está cometiendo infracciones, que lo engañó con esa factura y él ese gasto lo iba a presentar. Son muchas cosas. Cuando la empresa lo genera de por sí, los comprobantes que lo tienen en el sistema, es porque la misma empresa tiene una cantidad de comprobantes que te ha dado la DGI y tú se lo alimentas. Por ejemplo, tú misma tienes un lugar de comida, pero a ti la DGI te da 100 comprobantes. Tú alimentas tu sistema y le dices,
Mira sistema, tú lo entras porque tú eres la dueña, tú tienes acceso a todas las pestañas de él. Y tú le colocas y le dices, mira sistema, nosotros tenemos comprobantes desde el 1 hasta el 100. Cada vez que un cliente te va pidiendo, tú lo vas generando automático. Y es lo que tú entiendes de que el sistema te lo está dando. Pero siempre deben de estar al pendiente porque la DGI, según el tipo de actividad, tu historial, la cantidad de comprobante que entiende que tú debes de dar, ella también te va a otorgar. Ese señor amigo de Gianni, como es nueva la empresa, por eso le van dando poquito, porque la DGI te va como soltando con el tiempo. Eso es lo que sucede con esos sistemas, no es que el sistema lo tiene automático, sino que tú se lo alimentas. Y le dice, y él por eso lo genera así, de esa manera. Giselle, tenía pregunta ahí. No, profe, no es una pregunta, es para contestarle a Emanuel, porque a mí me ha pasado ok. eso. En mi empresa, eso me sucedió y lo que hizo el sistema fue que se bloqueó. Él no tiró más recibo, ni consumidor final, ni de comprobante fiscal. Entonces, en ese caso, la persona que lo deseaba, lo que tuvo mi superior fue que explicarle, porque todavía la DGI no había puesto lo que nos tocaban. Y esa persona entendió y cuando se tuvo listo, entonces se hizo su recibo. Exactamente. Lo mismo que le decía, te piden excusa, es un poquito incómodo, pero es algo que puede pasar cuando no se tiene una cantidad muy elevada de comprobantes. Y recuerden que esa solicitud la hace un ser humano, quién sabe si ella lo tenía en agenda y se le pasó, la chica se enfermó, o también esa misma quincena tenía nómina, son muchas cosas que pasan. Lo que hay que ser transparente con el cliente. Mire, Manuel, discúlpame, se me terminaron los comprobantes. Mañana yo voy a solicitar. Desde que yo tenga disponible, te emito tu factura con comprobante. Dame la dirección para enviártela ya, si tú quieres que te la envíe. Usted se pone a la disposición de que el cliente, aunque fue una falta suya, pero que el cliente entienda de que usted lo está ayudando, está resolviendo su problema, que está siendo empático, ¿verdad que sí? ¿Alguna otra pregunta? Si todo estuvo claro. Todo ha estado claro, chicos. Hasta ahora Sí, profe. Sí. Ok. Bien, entonces, para la siguiente clase, que sería el martes de la próxima semana, Dios mediante, ya nosotros vamos a ir entrando un poquito para hablar sobre el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados, el ITEBI. Voy a tratar de que por favor se pueda tener acceso ya a la plataforma, porque ya tengo que subir los dos encuentros, el material, y por el grupo de WhatsApp enviarle los formularios para que ustedes lo vayan viendo, los formularios de IT1, que es el formulario que se presenta el impuesto sobre la renta. ¿Alguna preguntita? Un micrófono por ahí abierto. Profe, disculpe, para que me repita de qué es lo que vamos a hablar la próxima semana, impuestos, transferencias de bienes y qué más. El ITEBIS. El ITEBIS se desglosa según las siglas. Impuesto, ITEBI. Déjame colocártelo aquí, espérame. Déjame compartir la pantalla para que tú veas. Bueno, te lo voy a poner por el mensaje. ITEBIS, así, que significa impuesto. Así mismo lo escribí simplemente. A la transferencia de bienes y servicios industrializados. Ese sería el siguiente tema que nosotros estaríamos trabajando, ¿verdad? Las tasas, sus normas y los tipos de declaración que hay. ¿Todo claro? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Me imagino que usted va a mandar eso por el grupo, todavía como no tiene acceso por la plataforma. Sí, yo puedo compartirle el material de hoy por aquí, por el grupo, hasta mientras tanto, para que lo tengan, lo pueden guardar, un material que les sirve bastante. Ok, gracias. Muy bien. Chicas, entonces, chicas y chicos, ¿verdad? Gracias por estar aquí esta noche. Les deseo un feliz fin de semana y de igual manera, desde que yo descargue el video que lo suba a la plataforma, les aviso. Si no, el mensajito de Manuel esta mañana, de una vez llegó. Gracias, igual, profe. Buenas noches. Gracias, igual para ustedes.